Iván Cepeda sobre el juicio a Álvaro Uribe, quedó en evidencia su papel como determinador de una estructura criminal. El senador Iván Cepeda volvió a pronunciarse con contundencia frente a los avances del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, asegurando que los nuevos elementos conocidos durante esta etapa del juicio confirman, en su criterio, la responsabilidad directa del exmandatario en lo que denominó una estrategia de manipulación sistemática de la justicia. Cepeda, quien ha estado involucrado como víctima acreditada en el caso desde sus inicios, señaló que esta fase es clave para establecer la verdad y garantizar que no haya impunidad en uno de los procesos más emblemáticos de la política y la justicia colombiana. En una entrevista concedida al diario El Colombiano, Cepeda resaltó la importancia del momento actual en el juicio, especialmente por la esperada declaración de Álvaro Uribe ante el tribunal. Para el senador del Polo Democrático y actual miembro del Pacto Histórico, lo que se diga y se confirme en esta audiencia podría definir el rumbo del proceso y sentar un precedente en materia de rendición de cuentas por parte de figuras de alto poder en Colombia. Uno de los aspectos más relevantes que Cepeda destacó fue una confesión hecha por Eurídice Cortés, conocida también como Diana, quien admitió haber recibido dinero de Diego Cadena, el exabogado de Uribe, en el marco de este caso. Según el congresista, esta revelación no solo representa un giro dentro del proceso, sino que contradice versiones anteriores presentadas por la defensa del expresidente. Además, en su análisis, esta declaración refuerza el patrón de comportamiento que ha venido denunciando desde hace años: el uso de recursos y presiones para conseguir declaraciones favorables que desvirtúen las acusaciones contra Uribe. Este tipo de admisiones no estaban en el expediente en fases anteriores y cambian sustancialmente el panorama probatorio. Lo que vemos es que se consolida una estructura de hechos, una narrativa que no surge de conjeturas, sino de pruebas concretas, testimonios verificables y elementos materiales que apuntan a la intervención directa del expresidente en maniobras que comprometen la legalidad del proceso, indicó Cepeda. Además, el senador ha puesto en entredicho la validez de varios testimonios presentados por la defensa, sobre todo aquellos provenientes de reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Según explicó al comparar las declaraciones de estos testigos entre sí y con las que ya obran en el expediente judicial, se evidencian contradicciones profundas que debilitan seriamente su credibilidad. Estamos hablando de personas que han cambiado sus versiones en múltiples ocasiones, que dicen una cosa en una instancia judicial y otra totalmente diferente en otra, lo cual debe ser analizado con rigurosidad por las autoridades, enfatizó Cepeda. Para él, la existencia de estas inconsistencias no es un asunto menor. De hecho, ha solicitado formalmente que las autoridades judiciales tengan en cuenta estas nuevas revelaciones y actúen en consecuencia. En los casos donde sea necesario imputar cargos, debe hacerse con celeridad. Y si hay que abrir nuevas líneas de investigación, también se debe proceder sin dilaciones. La verdad y la justicia no pueden ser postergadas por estrategias dilatorias, recalcó. Uno de los puntos más polémicos del caso ha sido el uso de interceptaciones telefónicas como material probatorio. Mientras la defensa de Uribe ha cuestionado en repetidas ocasiones la legalidad de estas grabaciones, alegando violaciones al debido proceso, Cepeda sostiene que dichas pruebas fueron obtenidas conforme a la ley y que su contenido es revelador. Lo que muestran esas grabaciones no es solamente la existencia de contactos con testigos, sino también la planificación y ejecución de actos orientados a modificar versiones. Hay evidencia clara de que se ofrecieron beneficios, incluso pagos, a personas clave del caso. Eso no puede interpretarse como una simple ayuda humanitaria. Hay una intencionalidad manifiesta, aseguró. Cepeda también fue enfático en rechazar la tesis de que los pagos a testigos, especialmente a aquellos privados de la libertad, respondían a gestos de solidaridad por parte del entorno de Uribe. Eso es una falacia. Lo que hemos visto es una estrategia montada para construir testimonios convenientes, que sirvan para debilitar el caso en su contra. Esos pagos no eran desinteresados ni esporádicos. Fueron parte de un patrón estructurado de manipulación, señaló. Otro tema abordado por Cepeda fue el de Mercedes Arroyave, una abogada que en su momento lo acompañó en visitas a cárceles y que fue citada como testigo por la defensa del expresidente. El senador aclaró que no tiene contacto con ella desde hace años y que ya entregó esa misma información a la jueza del caso cuando fue interrogado al respecto. Mi participación en esas visitas fue siempre transparente. Lo que buscan algunos sectores es sembrar dudas donde no las hay, para desviar la atención de lo verdaderamente importante, las pruebas contra Uribe, añadió.
La inminente declaración del expresidente ante los jueces ha generado enorme expectativa tanto en la opinión pública como en los círculos políticos. Para Iván Cepeda, esta intervención será determinante. No solo porque podría dar lugar a nuevas revelaciones, sino porque representa una oportunidad única para que el exmandatario explique, bajo juramento, su rol en los hechos investigados. Estamos frente a un momento crucial. Las víctimas de este caso, entre quienes me encuentro, tenemos derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia y a recibir una reparación integral. No se trata de una vendetta política, como algunos han querido insinuar. Se trata de defender el Estado de Derecho, afirmó. En el fondo, lo que está en juego va más allá del destino jurídico de un expresidente. El proceso contra Álvaro Uribe se ha convertido en un símbolo de la lucha por la independencia de la justicia frente al poder político, y ha generado un debate profundo sobre los límites de la legalidad en Colombia. Mientras sectores afines al uribismo ven este juicio como una persecución orquestada, otros lo consideran una prueba de fuego para la solidez institucional del país. Durante años el caso ha estado envuelto en controversias, aplazamientos, recusaciones y una intensa confrontación mediática. Pero ahora, con los últimos avances, el proceso entra en una etapa decisiva. La presentación de nuevos testimonios, el análisis detallado de las interceptaciones telefónicas y la esperada declaración del expresidente podrían, finalmente, conducir a un fallo de fondo. Un fallo que para muchos marcará un antes y un después en la historia judicial y política de Colombia. Este no es un juicio cualquiera, concluyó Cepeda. Estamos hablando del primer expresidente en la historia reciente del país que enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos después de su mandato, y cuyas implicaciones tocan directamente los principios fundamentales de nuestra democracia. Lo que se decida aquí enviará un mensaje contundente sobre si todos somos realmente iguales ante la ley. La justicia, después de años de investigaciones, recursos y maniobras, se acerca al momento de emitir un veredicto. El país entero estará atento al desenlace con la esperanza, o el temor, de que el proceso concluya con una decisión que refleje la verdad y siente un precedente duradero. Si te interesa seguir este y otros casos clave que marcarán el rumbo de la justicia en Colombia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Álvaro Uribe será condenado o absuelto? Tu voz también hace parte de este debate histórico.